la filosofía que sustenta la estadística no es la misma que sustenta a la física o a las matemáticas, ¿sí? La matemática y la física están sustentadas sobre una visión deduccionista, ¿no? O sea, va de lo general a lo particular. Entonces, cuando uno quiere calcular el área de un triángulo, entonces estudia lo que es un triángulo en términos generales, ¿no? ¿Sí? En estadística no, ¿no? Uno induce cosas, utiliza un método inductivo, no deductivo, como lo hacen las matemáticas. Y cuando uno utiliza entonces un método inductivo, lo que hace es que de lo particular se va a lo general. ¿Sí? Es decir, uno ve, es como lo que hace un médico, ¿no? Hace una visión de un paciente, ¿no es cierto? Y ve que tose mucho, que expulsa, qué sé yo, algunos líquidos, etc. ¿no es cierto? Y ahí, con todas esas circunstancias, él presupone que debe ser por lo siguiente, por las siguientes enfermedades, ¿no? Bueno, acá en estadística se hace lo mismo. Entonces, vemos entonces los resultados de algo, ¿no es cierto?, a través de una muestra generalmente, y nosotros entonces suponemos que esa muestra va a ser lo suficientemente representativa de la población, y con lo cual entonces lo que ocurre en la muestra también entonces se va a trasladar a la población. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es básicamente entonces el kit del asunto. Entonces se generan dos preguntas que son básicas. ¿Cuántos datos o de cuánta información yo requiero, ¿no es cierto?, para que mi muestra sea representativa de la población? Imaginemos un ejemplo básico, ¿ya? Si queremos medir la altura promedio, ¿no es cierto?, de los chilenos. ¿Cuánta gente que esté entre los 25 y los 40 años? Para saber que ahí ya no crecen más. ¿Ya? O sea, que yo creo ¿Con que... 10 personas bastará? No, o sea, ¿Sí? yo creo que lo que te permita... De Chile, entonces. Tendría que ser incluso sectorizado, porque en el fondo... Claro, hay otras variables que están involucradas, ¿cierto? Claro. ¿Sí? Claro. Entiendo que debiese ser como Lo un máximo- poquito más del 80%, no menos de eso. Pero Como para que sea Ya, representativo. ¿y dónde sacáis la plata? eso, Claro. depende de la plata que tengáis como para poder El tiempo. hacer el estudio. Entonces, hay algunas situaciones, ¿no es cierto?, en donde no podemos llevar a cabo entonces esa circunstancia, ¿no? Y tenemos que hacer algo para poder entonces avalar, ¿no es cierto?, que nuestra información pueda ser, ¿no es cierto?, transferible a la población, ¿no? Es decir, que efectivamente lo que pasa en la muestra pasa también en la población. Y necesito saber eso. Entonces ustedes ya se dieron cuenta que hay muchas circunstancias en donde no podemos trabajar con la muestra completa y tenemos grandes dificultades, ¿no?, para poder utilizar muestras suficientemente grandes. Y por lo tanto entonces tenemos que buscar técnicas que nos permitan entonces llevar a cabo la generalización o el acúmulo, ¿no es cierto?, de información suficiente que dé cuenta, ¿no es cierto?, de que lo que está aconteciendo en esa muestra también va a estar aconteciendo en la población. Imaginen ustedes que van al médico, ¿no es cierto?, y tienen que hacerse un examen de sangre para contabilizar el número de glóbulos rojos. ¿Sí? Entonces, simplemente una gota de sangre, 1 mililitro, ¿no es cierto?, de sangre que ustedes les sacan, es un representante perfecto, ¿no es cierto?, de lo que acontece en su cuerpo, que en el fondo uno sospecha, ¿no es cierto?, que el porcentaje de glóbulos rojos, blancos que esté interesado, ¿no es cierto?, en 1 mililitro es el mismo porcentaje, ¿no es cierto?, que está en el cuerpo completo. Así que por lo tanto hay algunas estrategias entonces que nos permiten llevar a cabo que una muestra suficientemente representativa, ¿no es cierto?, no significa necesariamente, ¿no es cierto?, que tengamos que sacar muchas más datos, ¿sí?, sino
que a veces tenemos que repetir un poco en esa misma muestra, ¿no es cierto?, algunos muestreos dentro de la muestra. Eso se llama el bootstrap, ¿ya? Y eso entonces es una herramienta que es muy útil, ¿no es cierto?, cuando no podemos tener entonces información, o no tenemos dinero, o no tenemos tiempo, o algo así. Entonces esta herramienta entonces nos permite llevar a cabo precisamente el tener una muestra suficientemente representativa de la población, ¿ya? Muy bien. Entonces tenemos dos entidades que hemos nombrado varias veces, ¿cierto?, que es la población, que es una entidad a veces, muchas veces, que son intocables, ¿no? No tenemos acceso a ella, como es precisamente, ¿no es cierto?, la sangre que ustedes van a estudiar, ¿no es cierto?, a través de ese examen, y el cual a usted no le pueden quitar toda la sangre. No sé si le pueden quitar toda la sangre. No, ¿no es cierto?, no, se mueven, ¿no? Entonces no se puede, entonces, por lo tanto, allí es inaccesible. O, que sé yo, van a hacer una experiencia, ¿no es cierto?, de mejorar, ¿no es cierto?, la producción de uva, ¿no es cierto?, para un cierto viñedo, y ustedes tienen una forma, ¿no es cierto?, de mejorar eso. El dueño del viñedo no les va a decir háganlo con todas las parras, ¿no? ¿Sí? Porque si no funciona va a haber grandes pérdidas, ¿sí? Entonces hay entonces circunstancias en donde la población es inaccesible, ¿no? Y yo diría que casi siempre. Y por lo tanto hay que tener entonces alguna herramienta entonces que nos permitan que nuestra muestra que vayamos a tomar la hagamos entonces con los protocolos necesarios, de tal manera de que nos garanticen que esa muestra sí va a ser representativa de la población. ¿Sí? Así que tenemos entonces estos dos objetos, estas dos entidades. La población, que es el conjunto, ¿no es cierto?, que constituye todas las personas, todos los individuos, ¿no es cierto?, entidades a las cuales nosotros vamos a medirle una o varias características. ¿Sí? Ese yo puede ser el peso de las personas, que les nombraba en el ejemplo primero, ¿no es cierto?, y además la altura, el peso y la altura. ¿Sí? Y la muestra simplemente es un conjunto, ¿no es cierto?, de sacado de esa población. ¿Sí? Muy bien, aceptando eso, viene la siguiente pregunta: ¿cómo tomo la muestra? ¿Se ven? ¿Cómo tomar? Y ahí entonces se generan distintas formas, ¿no es cierto?, de tomar una muestra. Y por lo tanto hay un sinnúmero de formas, ¿no es cierto?, de determinar cómo va a tomarse ese muestreo, cómo se va a hacer ese diseño, ¿ya? Nosotros vamos a ver acá dos tipos de muestreo. El primero es el muestreo aleatorio simple, que es entonces un muestreo que en donde no hay restricción alguna, ¿sí? ¿Ven? Como lo que pasa, ¿no es cierto?, cuando ustedes se van a hacer el examen de sangre, ¿cierto? Entonces, no es importante dónde saquen, ¿no es cierto?, la gota de sangre, ¿sí? Entonces, claro. ¿Por qué razón? Porque sabemos que la proporción de glóbulos blancos, ¿no es cierto?, en esa gota de sangre va a ser igual en todas partes, ¿sí? Y el segundo método, el segundo tipo de muestreo es el muestreo estratificado. ¿Qué es lo que se hace allí? ¿Muestreo cuánto, perdón? El muestreo estratificado. Sí, imaginen ustedes que tienen una empresa de zapatos y quieren publicitar, ¿no es cierto?, que tienen un material con el cual van a construir los zapatos y que ese material, ¿no es cierto?, dura más que el material usual para la construcción de los zapatos, ¿ya? Y para poder demostrar eso van a pedirle a ciertas personas que usen los zapatos y cuando vean entonces que los zapatos queden en desuso, desdigan. Así es, muy básico. Muy bien, entonces acá, si ustedes se ponen a pensar un poco respecto de la experiencia misma, ¿no?, que es entonces intentar medir cuánto va a durar el zapato nuevo, ¿sí?, con el nuevo material.
Entonces, surgen algunas preguntas. Primero, ¿qué voy a entender, ¿no es cierto?, por un zapato que es en desuso? Hay muchas personas que son muy prolijas, ¿no es cierto?, y el pequeño rayón del zapato, ese zapato no se puede seguir usando. Hay otro que se le está desarmando el zapato y se sigue usando. Entonces, por lo tanto, hay una variedad, ¿no es cierto?, en donde tenemos que consentir, ¿no es cierto?, entre todos, qué es lo que vamos a llamar entonces la durabilidad del zapato. ¿Sí? Entonces, esa es la primera cosa. Cuando tenemos claro eso, de qué es lo que es la durabilidad del zapato, nos ponemos a pensar de que la durabilidad va a depender de muchas cosas, de otras variables. ¿Sí? Esta variable que llamamos durabilidad va a depender, por ejemplo, de la edad. No es lo mismo, ¿no es cierto?, que lo use un niño de 5 años que lo use un señor de 80 o más. No es lo mismo que lo use una persona que anda en silla de ruedas que otro que no lo hace. Que va en silla de ruedas la durabilidad infinita. Y no es lo mismo, ¿no es cierto?, tampoco dónde ese sujeto vive. Claro. Si vive en el campo o si vive en la Ciudad. ¿Bien? Claro, no es lo mismo, ¿no es cierto?, muy bien, que lo use, ¿no es cierto?, un cartero que un gerente que anda sobre gruesas alfombras, ¿no es cierto? ¿Sí? No es lo mismo. Así por lo tanto, hay muchas variables, ¿no es cierto?, que están involucradas en este proceso de simplemente una medida, ¿no? ¿Cuánto dura un zapato? En términos de uso. Pero, claro, como que en ese caso, como que uno tendería más que a comparar con las personas, es con el material anterior. Claro, porque por ejemplo, si tú... Yo creo que dure más. Sí, ¿no? para que te llegue claro por qué razón emergen, ¿no es cierto?, estas variables, es el hecho de que el ejemplo que yo les daba, que si los usa, ¿no es cierto?, una persona que anda en silla de ruedas, a esa persona le va a durar mucho tiempo los zapatos, pero esa no es la virtud del zapato, ¿no? No es propio del zapato, no es algo que proviene del zapato. ¿Sí? Es una consecuencia del sujeto de quien las usa. Claro. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Sería como definir un marco general, porque si no, si hablamos del zapato de una persona que anda en silla de ruedas, al final lo que me hace es como que me desvía el dato que finalmente estoy evaluando, ¿no? Bueno, claro, por supuesto, por eso está este método, ¿no es cierto? Se llama estratificado. ¿Qué es lo que hace este método estratificado? En términos de esa variable, entonces subdivide a la población por edades, por regiones, por oficios, por peso incluso, ¿sí? Etcétera. ¿Sí? Y de cada una de estos estratos que han hecho en la población, porque ustedes han subdividido, ¿no es cierto?, se saca un muestreo irrestricto, ¿no es cierto? Es un muestreo simple, como el primero. Ahora, ¿por qué razón? Porque si yo saco un cartero que tiene una edad entre 24 y 40 años, ¿sí?, saludable, que pesan relativamente lo mismo, que trabajan en Santiago, ¿sí?, esos dos sujetos me tienen que dar una información relativamente parecida. Porque si me dan una cuestión que una duró un mes y la otra duró un año, significa que algo mal está acá, ¿sí? Debe haber una variable que yo no he comprendido todavía y que tengo que utilizarla para poder seguir estratificando entonces la población. A eso se refiere, ¿no es cierto?, cuando dice ahí la definición, que los estratos tienen que ser homogéneos, que dos individuos, ¿no es cierto?, sacados de ese estrato tienen que dar entonces una información o un resultado relativamente parecido. ¿Ok? Primera tarea para ustedes: buscar más tipologías de muestreo. Ahora, ¿por qué razón les doy esa tarea? Bueno, porque su trabajo final, ¿no es cierto?, y seguramente una de las preguntas que yo le voy a hacer, ¿no es cierto?, cuando ustedes estén exponiendo su trabajo es ¿cómo es el diseño de experimento de esta, y cómo obtuvieron ustedes esta información? ¿Qué tipo de muestreo usaron? ¿Sí? Ahora, la idea es que, obviamente no me la van a entregar, sino que quiero que ustedes la tengan, la estudien, la vean y entiendan por qué razón, ¿no es cierto?, existe ese tipo de muestreo y cuándo se utiliza.
¿Está bien? ¿Sí? Eso es muy importante. Muy bien. Supongamos que tenemos ya nuestra muestreo hecho, ¿no es cierto? Hemos recabado la información. Imaginen que tienen una información, qué sé yo, de 100.000 datos. Es una cosa loca, ¿no? Claro. Una cosa realmente que no es muy difícil de controlar, ¿no? ¿Sí? A menos que uno tenga claro, ¿no es cierto?, lo que está buscando. ¿Sí? Y eso lo hace que el diseño previamente hecho esté básicamente fundado en ese objetivo, ¿no? ¿Sí? Cuando se tiene eso listo, ¿no es cierto?, entonces uno comienza a determinar entonces cómo voy a describir esa información, cuáles van a ser los índices que yo voy a crear o utilizar para poder entonces describir entonces la información que ese cúmulo de datos me va a generar. ¿Sí? Muy bien. Para eso entonces se miden entonces estas dos medidas, que son las medidas de centralidad y las medidas de dispersión. ¿Ya? Generalmente los estadísticos son unos ladrones de información y de técnicas, ¿no es cierto?, que son sacadas de otras áreas, de la física, de las matemáticas. Esta es una de los robos. La medida de centralidad está básicamente fundada, ¿no es cierto?, en lo que ustedes llamaban en matemática, ¿no es cierto?, el centro de masa. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que era el centro de masa, no? Sí. Es donde esta cosa se equilibra. Punto de equilibrio. Ahí está el centro de masa. ¿Se entendió? Sí. El centro de masa entonces es un punto que está en el cúmulo de información, por eso se llama medida de centralidad. ¿Sí? Y esencialmente entonces es un punto en el cual, ¿no es cierto?, vamos a tener entonces como una, comillas, centro, ¿sí?, donde está el equilibrio. ¿Ya? Fíjense la medida de centralidad que vamos a observar. Supongamos que tenemos n datos y vamos a asumir que esos datos de T1, T2, T3 son números, ¿no? Es decir, son variables numéricas o intervalares. Acá están las tres medidas de centralidad que uno podría encontrar entonces en un trabajo de economía o de física o de medicina, lo que sea. Esto que está acá es el promedio. El promedio es esencialmente, ¿no es cierto?, un punto de equilibrio y que es entonces un caso muy particular de centro de masa. ¿Sí? Es decir, se suman todos los datos y se divide, por la cantidad de datos que nosotros tenemos. ¿Bien? ¿Sí? Ahora, bueno, ustedes ya los conocen, ¿no es cierto? Ustedes en sus notas, ¿no es cierto?, más o menos saben, ¿no es cierto?, lo que es el promedio. Claro. ¿Sí? Entonces imaginen ustedes que en su primer certamen se sacan un 100. Wow. En el segundo certamen se sacan otro 100. El promedio va bien, ¿no? El promedio es 100. ¿Qué pasa si en el tercer certamen se sacan un 10? ¿Sí? 210 dividido por 3 y algo como 70 y algo, ¿cierto? 70. 70, ¿no? Sí. Son 70. ¿Sí? Pasé. O sea, de 100 pasaron a 70. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo eso? Que cuando tengo datos Que se escapan. que se salen o se escapan, ¿no es cierto?, del cúmulo de información, esta medida de centralidad tiene la tendencia de irse hacia esa dirección. Tanto positivamente como negativamente. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Y cuando ustedes quieren hacer pronósticos a futuro, el promedio no es una buena idea para poder utilizarlo entonces para hacer un pronóstico a futuro. ¿Por qué razón? Bueno, porque puede ocurrir cualquier evento social, ¿no es cierto?, un desbarajuste social, una guerra civil,
nuestro estimado se va a adaptar a la simplemente. Claro. Entonces, en estadística se llama a este tipo de índices que son muy sensibles, ¿no? Es decir, una pequeña cambio, ¿no es cierto? Una pequeña alteración al sistema donde nosotros determinamos, ¿no es cierto?, la información, va a generar también entonces algunas diferencias en el pronóstico, ¿no? ¿Sí? Así que por lo tanto entonces el promedio tiene esa gran dificultad, ¿no? Que es muy sensible, ¿no es cierto?, a valores extremos, ¿no? La segunda medida de centralidad es la mediana, ¿sí? Es la mediana, y que se calcula mediante el siguiente algoritmo, ¿no? Primero se tienen que ordenar los datos Es el de medio. de menor a Mayor. o de mayor a menor, ¿no? ¿Sí? Y se toman los dos datos del medio si es que el número de datos es par, y con esos dos datos del medio se hace el promedio. Claro. ¿Sí? Ahora, si el número de datos es impar, Se es toma precisamente el dato que está en la mitad. El dato del medio es la mediana. ¿Sí? ¿Sí? Esa entonces es la forma entonces como se calcula la media. Es decir, es un dato que bajo él está el 50% y sobre él está el otro 50%. ¿Sí? Y finalmente, el último dato es la moda, que es entonces un dato que va a referirse a aquel que se repite más, el que más frecuentemente aparece, ¿no es cierto? Ese puede ser una moda. Pueden haber varias modas, o también puede haber ninguna, ¿sí? Cuando digo más frecuencia es cuando aparece más de una vez, ¿ya? Ahí comienza recién a aparecer entonces como una moda, ¿sí? Si tengo los datos 1, 2, 3, no hay moda. Pero si tengo los datos 1, 2, 2, 3, entonces el 2 apareció 2 veces, entonces ahí ya tiene condición de ser una moda, ¿sí? ¿Está bien? Esas son entonces las medidas entonces de centralidad. Por supuesto hay muchas otras, ¿no? Hay muchas otras. Por ejemplo, podríamos inventar una medida de centralidad como tomar los datos ordenados, ¿ya? Y supongamos que como tenemos grandes problemas con los datos extremos, porque queremos construir un índice que sea suficientemente poco sensible, ¿no es cierto?, a datos extremos, entonces sacamos el 10% superior y el 10% inferior. Y me quedo entonces con lo que está en el medio, el 80% de la información. Ya calculo el promedio con eso. ¿Sí? Ese índice, ¿no es cierto?, va a ser entonces, si tengo problemas en los extremos, ¿no es cierto?, esos van a irse, porque van a estar o bien en el 10% superior o van a estar en el 10% inferior. ¿Sí? Así que por lo tanto siempre va a estar entonces más o menos el valor, ¿no es cierto?, aun cuando ocurra lo que ocurra, ¿no es cierto?, el pronóstico no va a ser alterado. ¿Sí? Lo mismo acontece con la mediana. La mediana, ¿no es cierto?, como toma el dato que está en el medio, también es poco sensible a datos extremos. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué pasa con la medida de dispersión? Bueno, la dispersión es un concepto referencial y es entonces cuán lejos están los demás datos de un dato referencial. En este caso va a ser entonces una medida de centralidad. ¿Sí? La primera medida de dispersión que utilizan los estadísticos son lo que se llama la varianza. Entonces es 1 partido por n por x menos y raya al cuadrado, ¿no es cierto? Y ese sería entonces, se toma el promedio de eso. Tenemos entonces entonces en el fondo recuerden ustedes que cuando yo quiero determinar cuál es la distancia que está el 2 del 10, ¿qué hago? ¿Cómo calculo la distancia del 2 del 10? El resto del... ¿no es cierto? Sí. Entonces, y ustedes veían vectores, por ejemplo, ¿cómo determinaba la distancia de punto a punto? Restábamos las coordenadas, ¿no es cierto? Y las llevamos al cuadrado. Y después sumábamos esos cuadrados, ¿cierto? Bueno, acá se hace lo mismo, pero en lugar de, además de sumarlo, ahora se toman los
promedios. ¿Sí? Eso entonces la varianza. Realmente no son pequeños problemas. Imaginen ustedes que la diferencia entre cada dato con su medida de centralidad, en este caso es la media, fuese de milésimas. ¿Sí? Fuese de milésimas. Entonces, al elevarla al cuadrado, esa diferencia se transforma en... ¿Cuánto es una milésima al cuadrado? Oh, ¿Ah? una millonésima. Una millonésima. ¿Cierto? Una millonésima. ¿Sí? Al revés. Si la diferencia entre cada dato con su media fuese de 1000 unidades, entonces al elevarla al cuadrado es de Un millón. 1.000.000 de... Ese es el problema entonces de la varianza, que provoca una inflación respecto de lo que está ocurriendo realmente. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, lo que tenemos que hacer es intentar que esa inflación, ¿no es cierto?, se achique. ¿Y cuál es el problema? Y para poder entonces hacer, ¿no es cierto?, que esa varianza no se expanda, ¿no es cierto?, tomamos la raíz cuadrada. Y eso constituye entonces la desviación Estándar. estándar. ¿Sí? Ahora, pero esa inflación de la varianza es generada por el cuadrado, ¿no? Y tomamos el cuadrado precisamente porque no queremos tener distancias negativas, las distancias tienen que ser positivas. ¿Sí? Así que pues, tenemos otra forma, ¿no es cierto?, de tener distancias positivas. Y esa es tomar valores absolutos. Y esa es entonces la tercera medida de dispersión, que es la desviación media. ¿Sí? ¿Bien? Ustedes pueden inventar, ¿no es cierto?, sus propias medidas de dispersión, ¿no? En lugar de poner, por ejemplo, la varianza que tenemos allá, ¿no es cierto?, en donde usamos la medida de centralidad, la media, podríamos usar esta media en que cortamos el 10% superior y el 10% inferior. Tendríamos entonces una medida de dispersión, pero ya no es la varianza. El nombre varianza está exclusivamente, ¿no es cierto?, para esa definición. ¿Sí? Exclusiva para eso. Sería entonces lo que construimos un nuevo índice de dispersión. Ustedes le pondrán el nombre que quieran, ¿no? Pero no es la varianza. La varianza es esa. Muy bien. Así que ahí tenemos entonces estas medidas de dispersión entonces que son trascendentales, ¿no es cierto?, en los procesos de cálculo, y que la mayoría, si ustedes analizan o miran, ¿no es cierto?, cualquier trabajo de economía o de medicina, ¿no es cierto?, o de otras profesiones, ¿no es cierto?, van a ver entonces que aparecen estas medidas de centralidad bastante menores. Veamos este ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos estos salarios en una empresa cualquiera y, y sacamos entonces de esta empresa estos 16 salarios, cogemos de forma sin restricción. Y resulta que tenemos esos valores. Entonces el primer sujeto gana 10 millones, el segundo sujeto también gana 10 millones, el tercer sujeto gana también 10 millones, el cuarto también gana 10 millones. El quinto sujeto gana 672.576. El sexto gana 456.879 y así sucede. Bueno, esos son entonces los datos que tenemos. ¿No? Ahí están ordenados. De mayor a menor. ¿Sí? Calculen ustedes entonces cuál es la media de esos datos, cuál es la moda y cuál es la mediana. Háganme eso. Calculemos entonces eso y después le damos un sentido, ¿no? Le damos un sentido a cada una de esas.
Entonces hay dos medidas de centralidad que son fáciles de calcular. Entonces la primera es La moda. La moda. Entonces la moda es. ¿Cuánto es la moda? 10 millones. Ujú. 10 millones. ¿Cuál es la otra medida de centralidad que es fácil calcular? La mediana. La mediana. 10 Como millones. ya están ordenados, ¿no es cierto? De mayor a menor, o puede ser de menor a mayor, lo mismo, pero están ordenados. Y tenemos ¿cuántos datos? 5. Así que hay que tomar los dos del medio, Sí. que sería el octavo dato y el noveno. ¿Sí? Y esos dos se promedian. ¿Cuál es el octavo dato? A ver, tendríamos, que sería de 50, ¿sí? Y 2 idénticos. Pero como ¿Cuánto dijo, da ese promedio? 310, dijo los 5 primeros, ¿no? ¿Cuánto es? 310, 512. 110.512. ¿Eso? Veamos la media. ¿Cuánto es la última que hay que sumar todo? No sé, que dividir por 16. A ver, calculen ustedes eso, a ver si no subo. Entendí que había las primeras 5. A ver, 2 millones. 741,012. Ese sería entonces nada. Ahora démosle entonces un poco de interpretación en el contexto en que está ahí. ¿Qué nos está diciendo la moda? Que hay 4 personas que reciben un salario alto, que es lo que más. Claro, es decir, que hay un 25%, ¿no es cierto? Si esa muestra fuese representativa, ¿no es cierto? De la población de esa empresa, ¿no es cierto? Hay un 25% de individuos entonces que ganan 10 millones de pesos. ¿Sí? ¿Qué sería entonces? Primero. ¿Qué nos está diciendo la media? El tercer valor, 2.741.012. Que Que la mayoría de los datos se concentra en ese punto. No, porque el promedio. el promedio no va a de tener- las quizás el promedio de la. Pero ¿cómo lo describes en términos del capital? Claro, como que. Si el capital fuese la suma de todos los ingresos de esas personas. En promedio se paga eso en sueldo. En ingreso El por capital. persona. Ingreso capital. De esas 16 personas, que serían los sueldos de ellos, ¿no es cierto? Ujú. Que tengan un capital. Y si ese capital se reparte en partes iguales, ¿sí? ¿Qué haría eso? Cada uno ganaría 2.740.000. 2.700.000. Entonces, el sujeto que gana 240.678 pesos está preguntándose dónde están mis 2.500.000 pesos, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Ven? ¿Sí? ¿Ven? Esa es la segunda cosa. ¿Qué dice la mediana? ¿Qué está diciendo la mediana? ¿Qué es la mediana? ¿Qué era la mediana? ¿Qué es lo que hay debajo de la mediana? Ahora, 50% en el contexto. de los salarios trabajadores. O sea que, claro, menos de la mitad de los trabajadores para abajo gana menos que 310 y los otros ganan más Es que. decir, en esta empresa hay un 50% de los trabajadores que ganan menos de 310.000 pesos. ¿Vale? ¿Cuál de esa información ustedes utilizarían para dar Depende. entonces un remesón social? A la mediana. La mediana. ¿Sí? ¿Está bien? Claro. Muy bien. Ahora, este valor, ¿no es cierto? No está muy lejano, ¿no es cierto? Los tres. De, la La última- mediana y la- de la encuesta CACEN del 2015, ¿no? Decía que el tercer cuartil. ¿Cuál es el tercer cuartil? ¿Un cuartil cuánto es? El 25%. El 25. ¿Tercer cuartil?
75%. Ese porcentaje, ¿no es cierto?, de personas ganaba menos de 350.000 pesos en Chile, en 2015. ¿Sí? Así que es un ejemplo entonces de, acá esta es una irrealidad, ¿no es cierto?, pero está sacada, ¿no es cierto?, de algo que fue realmente verdadero. ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos eso. ¿No trabaja con Quintil? Es importante, ¿no es cierto?, que ustedes nunca se despeguen, ¿no es cierto?, de las cosas que están haciendo para crear entonces el índice que va a representar lo que ustedes quieren decir, ¿no es cierto?, o explicar. ¿Ya? Los índices son para eso, son indicadores, ¿no? Son indicadores de las cosas que está pasando. Por esa razón entonces ustedes no se pongan a sacar promedios como locos, ¿no es cierto?, si no tienen un sentido en el contexto en que están trabajando. ¿Sí? Es muy importante entonces darle un sentido a los índices que ustedes utilizan. ¿Ya? Muy bien, veamos una segunda cosa. Cuando tenemos más de... cuando tenemos estos datos, ¿no es cierto?, una forma de ordenarlos, comillas, estéticamente, ¿sí?, por un lado, es utilizar esto que se llama, los estadísticos le llaman las tablas de frecuencia. ¿Ya? Ahora es muy utilizado, ¿no es cierto?, es bastante regular, no es una singularidad. Generalmente, cuando se tiene una cantidad de información, generalmente los experimentadores dividen esa información en grupos. ¿Sí? ¿Y por qué la toman grupos? Para poder estudiarlos interiormente en esos grupos. ¿Qué pasa en esos grupos? ¿Sí? Por ejemplo, imaginen ustedes que quisiéramos estudiar las notas de un curso, ¿no?, después de un año. Entonces, que se vea, hay diversas notas, ¿no es cierto?, 10, 0, 50, 85, 100, etc. ¿no? Entonces el investigador decide que el promedio no representa en realidad mucho lo que está pasando en esa situación, ¿no es cierto?, sino que quiere ver qué pasa, ¿no es cierto?, con ciertos intervalos de nota. Por ejemplo, los que están entre 0 y 20, los que están entre 21 y 40, los que están entre 41 y 54, los que están entre 55 y 60, los que están entre 60 y 70 y los que están sobre 70. ¿Sí? Y quiere estudiar entonces qué pasa, ¿no es cierto?, en cada uno de esos grupos. ¿Sí? Bueno, esa inclinación es muy común cuando se trabaja entonces con datos en donde hay una característica que se está intentando entonces estudiar. Y por lo tanto, no es tan solo una cuestión estética, sino que es una necesidad que los propios objetivos del experimentador lo inclina a hacer. ¿Sí? Y se realiza de la siguiente manera. En la primera columna se ponen las clases que está interesado estudiar. ¿Ya? Entonces está A1 de 1, A2 de 2, A3 de 3, A4 de 2. En la segunda columna está lo que va a llamar la marca de clase, es decir, es el promedio, o es la semisuma, ¿no es cierto?, entre el mínimo valor y el máximo valor de ese intervalo. ¿Sí? El punto medio. En la tercera columna está la cantidad de datos que cae en cada uno de esos intervalos. ¿Sí? En la cuarta columna lo describe la misma información que está en la tercera columna, pero en porcentajes. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué porcentaje de los datos está en la primera clase, la segunda clase, la tercera clase, la cuarta clase, etc.? Eso se llama entonces la frecuencia relativa, ¿no? Eso significa que cuando ustedes suman todas las frecuencias relativas, el resultado tiene que ser 100. 1, ¿no es cierto? Porque recuerden que son entre 0 y 1, ¿sí? Un porcentaje, ¿sí? ¿Está bien? Entonces sí es 1, ¿no es cierto? O 100%. 100%. Y finalmente tenemos la última columna, que es la frecuencia relativa acumulada, que es sumar la frecuencia relativa hasta esa clase que ustedes están interesados. ¿Está bien? ¿Sí? Así que si suman todas las clases, ¿no es cierto?, la frecuencia relativa de todas las clases, al final va a ser 1, porque sabemos que la suma de todas las frecuencias relativas es 1. Ahora,
esta diagrama, ¿no es cierto?, que acabamos de hacer y esta estrategia que tienen los estadísticos para presentar la información es la que nosotros nos vamos a apoyar. Nos vamos a apoyar entonces para construir con ella una medida de probabilidad y después vamos a crear entonces lo que vamos a llamar las variables aleatorias y vamos a definir cada una de estas columnas en términos matemáticos. ¿Ya? ¿Está bien? Este es nuestro esqueleto, ¿sí? Sobre ella vamos a construir. Ahora, una cosa importante es que cuando ustedes hacen esta estrategia, utilizan esta estrategia de presentar los datos de esta forma, el que los va a ver, o a quien se lo van a presentar, a su jefe, por ejemplo, ¿sí?, él no va a estar enterado de cuáles son los datos individuales. Claro. Porque los datos individuales ya no están. ¿Sí? Acá están representados por la segunda columna, por lo que se llama la marca de clase. Cada dato que está en la clase 1 se cambia por el valor de la marca de clase. ¿Está bien? ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Veamos el ejemplo que tenemos ahí, ¿no es cierto? Con los datos 1, 2, 3, 4, 5, construye la tabla de frecuencias y las clases son 1, 3 y 4 y 5. A ver, construyan ustedes la tabla de... Entonces lo que van a hacer entonces es, acá van a poner la clase, acá van a poner la marca de clase, acá van a poner la frecuencia, acá van a poner la frecuencia relativa, finalmente la frecuencia relativa acumulada, ¿no es cierto? Y aquí vamos a tener las dos clases, que son 1, 3 y la clase 4, 5. ¿Cuál es la marca de clase de 1, 3? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular la marca de clase? 2. Sumamos los extremos y dividimos por 2. ¿Así sería? 2. Entonces, la marca de clase de la primera clase es... ¿Sí? ¿Cuál es la marca de clase de la segunda clase? 4.5. Claro, es 9 medio, ¿no es cierto? Sí. 22 es 9. ¿Sí? ¿Cuántos datos están en la clase 1, 3? Nuestros datos que están ahí, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos de esos datos están en la clase de 1 a 3? 3. ¿En la segunda clase? 2. ¿Cuál es la frecuencia relativa de la primera clase? ¿Cuál es el porcentaje de información que hay en la primera clase? 60%. 3 quintos, ¿cierto? 3 quintos, sí. 3 quintos o 60%. ¿Y en la segunda clase? 2 quintos, Restante, 40%. 2 quintos. O 40%, ¿cierto? ¿Sí? La frecuencia relativa acumulada para la primera clase, ¿qué es lo que hay antes de la primera clase? Nada. No, así que solamente está la frecuencia relativa de la primera clase. O sea, sería 6 quintos. ¿Y la frecuencia relativa de la segunda? 1. 1, porque la suma de las dos frecuencias relativas se nos da 1. Ahí está entonces nuestra tabla entonces de... ¿Sí? Muy bien. Ahora imaginemos lo siguiente. Imaginemos lo siguiente. Nuestros datos son 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Si yo tomara los datos individuales y calculara su promedio, ¿cuánto me daría eso? ¿Cómo calculo el promedio de esto? Esto sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5, todo eso dividido por... ¿Sí o no? ¿Sí? Son 6 dividido en 2. Muy bien. 3. Pero cuando ustedes hacen este proceso de transformar la información y agruparlos, ¿sí?, todos los datos que están en esa clase hemos dicho que pierden su identidad y pasan a tener el código que les da la marca de clase. Así que por lo tanto,
cuando tenemos el 1, 2, 3 en la primera clase, ellos dejan de ser 1, 2, 3 y pasan a ser 2, 2, 2. 2, 2, 2. ¿Sí? Y el 4 y el 5 que está en la segunda clase dejan de ser 4 y 5 y pasan a ser 9 medio, 4. 9 medios, 9 medios, ¿cierto? Y todo eso dividido por Sí. ¿sí? ¿Cuántas veces tenemos repetido el 2? 3. Entonces sería 2 por 3 quintos. ¿Sí? Más 9 medios por 2. 2 quintos. ¿Sí? ¿Muy bien? Así que la media, cuando tengamos nuestros datos agrupados, se va a escribir entonces de esa manera. La marca de clase multiplicada por su frecuencia relativa. Cada marca de clase se multiplica por su frecuencia relativa y después se suma. Entonces acá multiplicamos entonces el 2 con el 3 quinto, el 9 medio, ¿no es cierto? Bueno, el 2 con el 3 quinto, el 9 medio con 2 quintos y los sumamos. Y eso me dio la media, ¿no es cierto? Esta medida se llama entonces la media ponderada, ¿sí? Que es la que ustedes utilizan en sus pruebas. El certamen 1, 30%, certamen 2, 25%, certamen 3, tanto por ciento, ¿sí? ¿Está bien? Eso entonces es lo que llamamos entonces la ponderación, ¿no es cierto? De esta. ¿Ya? Y para el caso de la medida de dispersión se hace exactamente lo mismo. ¿Ya? Se toma cada marca de clase, se le resta el promedio ponderado, ¿sí? Se eleva al cuadrado y se multiplica por la frecuencia, por el peso que tiene esa clase. ¿Está bien? ¿Sí? Y después se suma. ¿Sí? Y después sumamos. ¿Ya? Así que por lo tanto, lo que tenemos acá entonces es lo que está mucho más, ¿no es cierto?, centrado en lo que ustedes vieron cuando vieron el centro de masa, ¿no? El centro de masa era entonces la posición de una cierta región, ¿no es cierto?, se multiplicaba por la masa en esa región y terminaba ahí. Y se sumaba todo eso y se dividía por la suma total de las masas. Eso es lo que tenemos ahí. ¿No? Eso es lo que tenemos. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Profesor, ¿Sí? ¿Qué bien? Disculpe, no, Sí, sí. no entendí el paso que hizo. Esto es cuando tenemos los datos no agrupados. Ya. ¿Sí? Pero cuando a ti se te ocurre agrupar los datos de esta manera, Ya. ese 1, 2 y 3 ya no existen. Son 2, 2, 2. Ya. Y ese 4 y 5 ya no existen, sino que es 9 medios, 9 medios. Entonces cuando tú separas esto, sucede que esta media nueva es la marca de clase multiplicada por su frecuencia relativa, la segunda marca de clase multiplicada por su frecuencia relativa y se suma. ¿Sí? Es decir, a cada marca de clase le pongo el peso, la cantidad de datos, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, de esa clase. ¿Sí? ¿Cuánto pesa esa clase? Y eso entonces es lo que me va a dar entonces un equilibrio, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. En este caso coinciden ambas, ¿no? Pero no siempre. No te entiendo. En este caso coincide que el promedio, o sea, como que el promedio es el promedio como... Ah, ¿este promedio con ese promedio? Sí. Sí, claro. En este caso coinciden, pero no siempre. No siempre va a ser así. No siempre va a ser así. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. ¿Querés? Nos juntamos ¿cuánto para las 9? ¿Sí? Para que vayan a tomar su café, no sé.